artropatías por cristales. Específicamente para el examen solo ingresa gota como tal. La gota es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones causada por precipitación, ¿no? Dentro de la articulación hay depósitos de cristales de urato monosódico. El urato monosódico se precipita y ahí genera inflamación aguda. Afecta más a los hombres y a las mujeres posmenopáusicas y la causa es la hiperuricemia, el aumento de la cantidad del ácido úrico. Vamos a ver por qué aumenta este ácido úrico. Dentro de la fisiopatología, esta hiperuricemia lleva a la formación de estos cristales de urato monosódico que se van a depositar en las articulaciones y van a generar la inflamación aguda. La hiperuricemia puede tener 4 fases. Una fase asintomática donde el paciente no tiene nada, está asintomático, solo tiene elevación del ácido úrico. Una artritis gotosa aguda, que esto es lo que ingresa al examen, cuando estos cristales o este ácido úrico se precipita y forma los cristales de ácido úrico y van a depositarse en las articulaciones. Luego existen los periodos intercríticos después de que el paciente salga del periodo agudo y vayan a formarse las gotas tofáceas crónicas. ¿Por qué el paciente tiene riesgo? ¿Por qué puede fallecer? Pues porque puede llegar a tener una enfermedad renal crónica por la hiperuricemia y formar litos de ácido úrico o nefropatía por la hiperuricemia. Y la manifestación clínica aguda del paciente, si el paciente tiene dolor, inflamación, eritema, principalmente en la primera articulación metatarsofalángica, y esto se denomina la famosa podagra. Podagra. No es la única articulación, también pueden afectar otras articulaciones. ¿Cómo se confirma? ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de esta patología? Se debe aspirar el líquido articular, se manda al microscopio para ver el líquido sinovial y ahí se ven los cristales de urato monosódico que son birrefringentes negativos. Posible pregunta de examen. ¿Qué cristales son birrefringentes negativos? Los cristales de urato monosódico. Y posteriormente se verá en la sangre los niveles de ácido úrico en este tipo de pacientes. Entonces, los criterios de diagnóstico para el American College of Rheumatology es la identificación de estos cristales en el líquido sinovial y más los tofos confirmados clínicamente. ¿Qué se da en la parte aguda? Le damos diclofenaco, un AINE, 75 miligramos, más corticoide, ¿no? Puede ser una prednisona, 5 o 10 miligramos, y colchicina en la parte aguda. 3. AINES, corticoides y colchicina. A largo plazo, para bajar los niveles del ácido úrico, tenemos que eliminar por el riñón. ¿Ok? Podemos aumentar la eliminación del ácido úrico o disminuir la síntesis del ácido úrico. Entonces tenemos los uricosúricos, en su mayor representante el probenecid, o los inhibidores de la xantina oxidasa como el allopurinol o el flebuxostat para reducir los niveles de ácido úrico en plasma. Esto es el resumen del resumen del resumen, lo mínimo necesario para el examen de la residencia. Cuando nosotros vemos un líquido sinovial, podemos ver con microscopía electrónica, podemos ver el análisis elemental con dispersión de energía y la difracción radiográfica. Estos nos van a ayudar a identificar el urato monosódico, como ustedes ven en estas imágenes. También podemos ver otros cristales como el pirofosfato cálcico,
la hidroxiapatita, el oxalato de calcio y otros. Todos estos cristales pueden inducir a una monoartritis periartritis aguda. En este caso, para el examen de la residencia ingresa los cristales de monourato o el urato monosódico que van a ocasionar la inflamación. Entonces, ¿qué es la gota? La gota es la enfermedad metabólica que afecta principalmente a los varones y mujeres posmenopáusicas. Lo que pasa es que existe un aumento del ácido úrico o una disminución en la excreción por los riñones de este dicho ácido úrico. Entonces, estos se van a precipitar y van a precipitar estos cristales y van a ocasionar inflamación en estas articulaciones. Por lo tanto, el comienzo afecta solo una articulación cuando es agudo. Esto es la famosa podagra. El paciente viene por dolor intenso, viene por edema, viene por rubor, incluso no le deja descansar, no le deja reposar, dormir. Entonces llega a la urgencia y probablemente tenga la podagra identificada. Estas afecciones se pueden extender más allá de las articulaciones metatarsofalángicas, por ejemplo, pueden llegar a generar la artritis gotosa en otras articulaciones, ¿no? En los depósitos, los famosos tofos. Estos tofos pueden estar en las manos, pueden estar en los codos y estos, cuando llega la parte aguda, puede estar de 3 a 10 días y remitir con el tratamiento que le vamos a dejar, que es AINES, colchicina y corticoides. Entonces, uno se dice, ¿por qué aumenta el ácido úrico? Una causa, el aumento del ácido úrico, puede ser por una hiperuricemia primaria. ¿Ok? Tenemos la primaria, que es la genética. Esta no es tan frecuente. La más frecuente es la hiperuricemia secundaria. Dentro de la secundaria tenemos muchas. Entonces ahí va la pregunta. ¿Cuál es la causa más común de hiperuricemia secundaria? Pueden contestar en el chat. Ya vamos a terminar. Bueno, en la misma pregunta estaba la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la causa del aumento del ácido úrico, vamos a tener causas primarias y causas secundarias. Dentro de la causa primaria, la más frecuente es la sobresaturación extracelular idiopática del ácido úrico. No sabemos el por qué. Pueden ser causas genéticas, por ejemplo. Pero entre estas dos, la más frecuente es la secundaria. Dentro de la secundaria, la más común es la disminución de excreción del ácido úrico. Es la causa más común. Pero tenemos también otras causas. Por ejemplo, en hipertensión vimos que los diuréticos tipo ACE y tipo tiacidas aumentan los niveles de ácido úrico y por lo tanto, si un paciente tiene hipertensión y tiene hiperuricemia, debemos tener cuidado y mejor no utilizarlo las tiacidas porque pueden precipitar una artritis gotosa. La insuficiencia renal crónica, la nefropatía por plomo también aumentan los niveles de ácido úrico. Lo mismo la cetoacidosis, la posmenopausia, el síndrome de lisis tumoral, anemias hemolíticas y otras pueden aumentar. Para el examen de la residencia, la causa de aumento del ácido úrico es disminución de la excreción del ácido úrico. Bueno, ahora, después de muchos episodios monoarticulares, oligoarticulares, pueden generar una sinovitis crónica no simétrica y el diagnóstico diferencial ahí es la EAR, ¿no es cierto? Pero sabemos que por factor reumatoide y anti-CCP podemos ir descartando. Una vez que pasa la parte aguda, puede llegar a la parte intercrítica y llegar a la artritis gotosa crónica. Y en la parte crónica vamos a encontrar datos de sinovitis crónicas.
Y sabemos que las mujeres comprenden del 5 al 20% de todas las personas con gota, porque sabemos principalmente que atacan a las mujeres posmenopáusicas y a las ancianas. En la parte premenopáusica es bien difícil ver una dama que tenga gota. Entonces acá es el inciso B. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Les habíamos comentado que el gol estándar es la aspiración de líquido articular. Entonces, una vez que aspiramos con aguja las articulaciones, vamos a usar un microscopio que es el microscopio de luz polarizada, ¿no? Y vamos a ver estos cristales. Más o menos vamos a encontrar leucocitos entre 6.000 a 60.000 porque es un proceso inflamatorio. Podemos encontrar un líquido sinovial turbio. Y la infección bacteriana suele coexistir con cristales de urato, pero esto es muy infrecuente. Las concentraciones de ácido úrico pueden estar normales y bajas en la crisis aguda. Ojo con esto, en la parte aguda, digamos que estás dudando o estamos dudando que no es una gota aguda, le vamos a pedir ácido úrico, pero no es necesario para el diagnóstico porque estas pueden estar normal o bajas en la etapa aguda. Ahora, un paciente que ya está con tratamiento, está con diclofenaco, está con prednisona 10 miligramos, está con colchicina, al día siguiente vamos a recolectar la orina de 24 horas para ver qué tanto está eliminando el ácido úrico y esta pueda ayudarnos a valorar si el paciente tiene la posibilidad de presentar cálculos por ácido úrico. ¿Qué tienen que recordar para el examen? Cuando hay una excreción mayor a 800 miligramos de ácido úrico en orina de 24 horas, tu diagnóstico diferencial hay una producción excesiva de purinas. ¿De dónde vienen las purinas? Vienen de las bases nitrogenadas, específicamente de las proteínas, de las carnes rojas. Esas carnes rojas, junto con las bases nitrogenadas, van a aumentar las purinas. Entonces se puede sospechar cuando un paciente tiene mayor de 800 miligramos de ácido úrico en orina de 24 horas. ¿Qué otros exámenes más les vamos a pedir? Un examen general de orina, sobre todo la creatinina. Les comentaba que la artropatía gotosa puede dañar riñón. Necesitamos la creatinina, la hemoglobina, recuento leucocitario, función de lípidos y otros. Ahora, a un paciente que llega, obviamente vamos a pedir una radiografía y lo que vamos a encontrar son cambios quísticos. Miren ustedes en la imagen. Pueden existir erosiones con bordes escleróticos. Y puede existir tumoraciones en tejido blando, básicamente eso. Y en la ecografía lo que vamos a ver es el doble contorno. Miren esta imagen bien bonita. Un contorno, dos, que es el contorno doble sobre el cartílago articular que nos traduce básicamente la inflamación. Y en la tomografía lo que vamos a encontrar son presencia de cristales de urato en este estudio. Entonces, el tratamiento agudo son AINES. Preferentemente, nosotros en la práctica diaria vamos diclofenaco, 75 miligramos cada 8 horas. Si el paciente tiene riesgo de HDA, celecoxib, 800 miligramos. Luego su colchicina, una tableta de 0,5 miligramos cada 8 horas. Su glucocorticoide, preferentemente prednisona, de 30 a 50 miligramos día. Ahora, dicen, doctor, pero yo no tengo prednisona, en mi centro tengo dexametasona. Perfecto, hacemos la conversión. Miren, entonces agarras tu calculadora y pones calculadora de equivalencia corticoidea. ¿Ok? Pues pone la equivalencia corticoidea. ¿Cuántos tiene? Entonces, digamos, lo que el Harrison nos recomienda 50 miligramos de prednisona. Entonces, yo de mi centro tengo dexametasona, ¿ok? O hidrocortisona. Calcular, entonces me calcula 8 miligramos. Los 8 miligramos de dexametasona equivale a 50 miligramos de prednisona. Digamos, no, doctor, no tengo hidrocortisona, no tengo dexametasona, tengo hidrocortisona. Ok, entonces buscamos la hidrocortisona, calcular, son 200 miligramos de hidrocortisona, que equivalen a 50 miligramos de prednisona. Entonces, esto nos va a ayudar. Ahora, si ustedes ven, acá necesitamos el efecto antiinflamatorio, no el efecto mineralocorticoide.
Porque la hidrocortisona, miren, su efecto es 1,1, potencial glucocorticoidea, potencial mineralocorticoidea. Aquí lo que nos interesa es el efecto glucocorticoide. Miren, la DEXA tiene 25 de efecto glucocorticoidea, nada de mineralocorticoide. La DEXA nos va muy bien acá. Lo mismo pasa con la prednisona, tiene 4 y nada más tiene 0,8 de potencial mineralocorticoide. ¿Ok? Entonces, eso también una buena opción es la metilprednisolona, solo que tiene un efecto muy prolongado. Pero con la DEXA estamos súper bien. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos recomienda en cuanto al manejo de los glucocorticoides de prednisona de 30 a 50 miligramos. Y posteriormente se va disminuyendo la dosis, ¿ok? La aplicación de frío y reposos articulares en las lesiones afectadas. Ahora, para bajar el ácido úrico, vamos a tener dos mecanismos: eliminar por el riñón y inhibir la síntesis del ácido úrico. Entonces, los niveles de ácido úrico para evitar otra crisis debería de estar menos de 5 miligramos de decilitro para evitar otro episodio recurrente, ¿ok? Entonces, vamos a tener acá las concentraciones séricas de ácido úrico, más o menos, si es más de 9, ya deberíamos iniciar tratamiento. Entonces, tenemos el Probenecid, ¿no? ¿Qué es el Probenecid? Un úrico súrico que elimina el ácido úrico a través de renal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La buena función renal. La buena función renal. Entonces, le pedimos antes creatinina. Y esto debería de estar menos de 2. Miren, el Probenecid es ineficaz cuando la creatinina es más de 2 miligramos de decilitro. Entonces, antes de iniciar el Probenecid, necesitamos el tasa de filtrado glomerular, por lo menos la creatinina. Otra es inhibir la síntesis. ¿Cómo inhibimos la síntesis de purinas? Con el allopurinol. ¿Qué es cómo actúa? Inhibe la oxidasa de xantina. Sabemos que es el hipouricemiante más utilizado para disminuir las concentraciones del ácido úrico. ¿Qué es lo malo? Que puede ocasionar insuficiencia renal y puede haber interacciones con otros medicamentos y generar alergia, como por ejemplo la pena y la ampicilina. ¿Qué es lo más grave? Pregunta de examen. La necrólisis epidérmica tóxica, el famoso NET, eso anótense por favor en su flashcard, casi siempre le preguntan en gota, ¿cuáles son los efectos adversos? NET, que es la necrólisis epidérmica tóxica. Luego tenemos las vasculitis sistémicas, la supresión de la médula ósea y la hepatitis principalmente. ¿Ok? Les cuento un caso. Hace una semana llega un paciente, deben tener unos 45 años, con anemia, con hemoglobina de 6, plaquetas de 20,000 y glóbulos blancos de 2,000. Llega un paciente, un posoperado de, creo que era un hematoma subdural crónico. ¿Ok? Pero lo que llama la atención es que tenía anemia, tenía plaquetopenia y tenía leucopenia. El único antecedente de este señor es que hace 3 meses había tenido una crisis de gota porque tenía tofos en las articulaciones. Entonces la familia decía sí, que el paciente había tenido una crisis de gota aguda y no había hecho por podagra, había hecho en rodilla. Entonces ahí incluso estábamos sospechando que podría ser por pirofosfato cálcico. Entonces el médico la trató por una hiperuricemia. El paciente tenía creatinina de 1,8 y le dio allopurinol. Pasó 3 meses del tratamiento del allopurinol y el paciente comenzó a tener anemia, plaquetopenia y leucopenia. El allopurinol está claramente descrito que puede llevar a una supresión de médula ósea. Entonces, para el examen, el allopurinol tiene riesgo de hacer necrólisis epidérmica tóxica, vasculitis, supresión de médula ósea, hepatitis e insuficiencia renal. Obviamente el paciente falleció, ¿ok? Falleció el paciente porque se le transfundió paquetes globulares, plaquetas, aféresis plaquetarias, pero el paciente comenzó a sangrar
el sistema nervioso central hizo un hematoma intracerebral, una hemorragia intracerebral espontánea, asumimos por la plaquetopenia porque no se podía mantener, y obviamente el paciente falleció. Entonces, ojo con los efectos adversos. La patogenia, pues ya lo comentamos ampliamente. Ahora, hasta ahí entra el examen, ¿ok? Eso es gota, el tratamiento. Pero hay otras artropatías por otros tipos de cristales, y una de ellas es el pirofosfato de calcio. El pirofosfato de calcio puede estar asociado a envejecimiento o puede estar asociado a otras enfermedades, como por ejemplo el hiperparatiroidismo primario, que es frecuente, la hemocromatosis, la hipofosfatasia, la hipomagnesemia, la gota crónica y el síndrome de Gitelman, que es una nefropatía, una tubulopatía, que puede llegarnos a formar los depósitos de cristales de pirofosfato cálcico. ¿Cuál es lo importante? Que este pirofosfato cálcico principalmente afecta la rodilla, principalmente a comparación de otras artritis, la de gota, la artritis reumatoide, y incluso pueden tener nódulos tofoides periarticulares con esta patología. Entonces, el diagnóstico definitivo para hacer que realmente es por cristales de pirofosfato cálcico es la aspiración del líquido sinovial. Lo que vamos a ver es como en esta imagen, cristales romboides o cilíndricos que nos van a tener birrefringencia débilmente positiva en la luz polarizada. Y el tratamiento, no hay un tratamiento contra la etiología del pirofosfato cálcico, pero básicamente es reposo, AINES, glucocorticoides, y en algunos estudios se han utilizado algunos inhibidores de la interleucina 1B, por ejemplo la anakinra. La patogenia, sabemos que el tejido óseo está formado principalmente por calcio, junto, ¿no? El calcio. Y estos fosfatos cálcicos en gran parte están sustituidas por el carbonato, ¿no? Y eso es lo que ocasiona la cristalización del pirofosfato cálcico. Incluso se han descrito que pueden depositarse en los hombros, y ahí viene el famoso hombre congelado o el hombre de Milwaukee, ¿no? Que es que el depósito en el hombro y por el fenómeno de la osteoartritis, la inflamación, se puede congelar y destruir la parte articular. Entonces, ¿cómo llega el paciente? Una sinovitis aguda, puede ser una bursitis, tendinitis, y el diagnóstico, pues, es aspirando el líquido sinovial para demostrar los cristales en dicho tejido. El tratamiento, no hay un tratamiento adecuado para esto, es inespecífico, simplemente AINES, corticoides y reposo, ¿no es cierto? Y sobre todo buscar la causa, por qué está depositando, y ver con un endocrinólogo para ver lo que si tiene un hiperparatiroidismo primario, secundario. Luego tenemos la otra enfermedad, la artropatía, que es por depósitos de oxalato de calcio. Esto es frecuente en muchas enfermedades, en la colitis, en otras enfermedades que van a ir a depositar el oxalato de calcio. Entonces, la más frecuente es la secundaria, ¿es cierto? Entonces, dentro de estas vamos a encontrar artritis, en las radiografías pueden haber condrocalcinosis, pueden haber derrames sinoviales, sobre todo inflamatorio porque los leucocitos menos de 2000, y el tratamiento por oxalato de calcio es básicamente AINES, colchicina, corticoides intraarticulares en algunos casos, y si hay una oxalosis primaria, buscar la causa, y si no, pues llegar a un trasplante hepático, porque muchos de estos van a ser insuficiencia hepática por estos depósitos. ¿Qué deben de recordar para el examen de la residencia 2025? Que la gota es una artritis inflamatoria causada por depósito de cristales de urato monosódico debido a la hiperuricemia. ¿Por qué hiperuricemia? Principalmente secundaria por la disminución de la excreción a través de los riñones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Género masculino, edad avanzada, obesidad, consumo de alcohol. La clásica, ¿no? Un paciente que llega, que está con parrillada, con un churrasco, obeso, gordito, y bebe alcohol, entonces se precipita el ácido úrico. Entonces, la dieta rica en purinas, por ejemplo, las carnes rojas, ¿no? Frecuentemente consumir aumenta los niveles de ácido úrico. La fisiopatología es la formación de cristales de urato monosódico que se precipitan en las articulaciones. En el ataque agudo, recuerden, ¿no? El paciente presenta podagra, dolor intenso. El diagnóstico es con la aspiración articular, mostrar los cristales de urato monosódico. Y la hiperuricemia, úricos úricos, probenecid y el allopurinol.
Para usar Probenecid, o cuando el Probenecid es ineficaz, ¿cuánto de creatinina tiene que estar para que sea ineficaz el Probenecid? Más de 2. 2 miligramos. Eso, muy bien. Los criterios de diagnóstico es la identificación de dichos cristales. Perfecto, doctores. El ataque aguda, vuelvo a repetir. AINES, corticoides, colchicina, suficiente, ¿ok? Y el tratamiento crónico es bajar el ácido úrico, ya sea inhibiendo la xantina oxidasa con allopurinol o febuxostat o úricos con el Probenecid, ¿no? Y las complicaciones son los tofos, la nefropatía por ácido úrico, nefrolitiasis y el daño articular crónico. Y las comorbilidades asociadas, ¿no? Hipertensión, diabetes, obesidad, las fases de la gota que la vimos, la sintomática, la aguda, el periodo intercrítico y la tofa gotácea crónica. Y ya con esto terminamos. ¿Cuáles son aspectos claves para recordar? La identificación de cristales de urato monosódico es el estándar de oro o el gol estándar para el diagnóstico. En la etapa aguda, AINES, colchicina, corticoides, y a largo plazo disminuir los niveles del ácido úrico, ya sea con allopurinol, febuxostat o Probenecid. Muy bien, doctores, con esto hemos terminado la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, aporte? Doctor, una pregunta.